Buenas tardes, un cálido saludo a quienes nos acompañan en este nuevo capítulo de la serie de seminarios virtuales Hablemos sobre Educación Médica, un espacio creado por la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME, para promover la actualización y el fortalecimiento de los programas de formación médica en Colombia. Todo esto en consonancia con los retos contemporáneos de la educación superior y de la atención en salud. Mi nombre es Luis Carlos Ortiz, director ejecutivo de ASCOFAME, y les doy la bienvenida al capítulo de hoy, 6 de mayo, en el cual presentaremos el documento Resultados de aprendizaje esperados y procedimientos del internado, documento recientemente aprobado por el Consejo General de Educación Médica, CEGEM, un espacio también de ASCOFAME justamente para conversar sobre estos temas de la educación médica en nuestro país. Sin lugar a dudas, un documento de la mayor relevancia y actualidad, más aún en el contexto actual de país, en el que se discuten posibles ajustes al sistema de salud colombiano. Y nada mejor para conversar sobre este tema que contar con la participación de las líderes y protagonistas del proceso de construcción de este documento que hoy ASCOFAME presenta al país con gran satisfacción. La presencia de nuestras panelistas, de nuestras invitadas especiales esta tarde, nos permitirá conocer y comprender de primera mano los fundamentos, la estructura y los alcances de los resultados de aprendizaje esperados para el pregrado y de los procedimientos propuestos para el año de internado. De esta manera, facilitaremos su implementación en los programas de medicina. Contamos hoy con la participación entre nuestra audiencia de docentes, líderes y coordinadores de los programas de medicina, coordinadores del internado, decanos, expertos e interesados en conocer este tema o el tema previsto en el documento que hoy se presenta, quienes además podrán plantear sus inquietudes a nuestros panelistas al final de sus intervenciones. Bien, entonces presentemos a nuestras panelistas invitadas. Primero, la doctora Natalia Mejía Gaviria, pediatra, nefróloga, apasionada por la docencia y la transmisión efectiva del conocimiento. Cuenta la doctora Gaviria con maestría y doctorado, la doctora Mejía con maestría y doctorado en investigación en ciencias médicas. Fue decana hasta recientemente de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, miembro de la Junta Directiva de ASCOFAME y presidente de la Sala de Pregrado del CEGEM. Durante más de 16 años ha dedicado a la actividad docente en ámbitos de pregrado, posgrado y educación profesionalizante. Entre sus líneas de interés e investigación se encuentran las técnicas en innovación pedagógica. Le damos la bienvenida entonces a la doctora Natalia. Nuestra segunda panelista, invitada especial, la doctora Paula Catalina Vázquez Marín, es médico y cirujano de la Universidad CES, cuenta con maestría en educación y un Fellow Famer en educación médica. Es decana actualmente de la Facultad de Medicina de la Universidad CES, vicepresidente de la Junta Directiva de ASCOFAME, presidente de la Sala de Pregrado del CEGEM y colíder del Grupo de Investigación en Educación Superior GIES. Bienvenida, doctora Paula. Y nuestra tercera panelista, la doctora Marcela Rincón, médica especialista en medicina familiar y comunitaria, con magíster en educación médica y una amplia experiencia en docencia universitaria en pregrado y posgrado, con énfasis en atención primaria en el área de consulta externa, hospitalización y salud comunitaria. La doctora Marcela es la actual directora de Educación e Investigación de ASCOFAME. Bueno, tenemos entonces unas invitadas de lujo. Y hecha esta presentación, entremos en materia con nuestra primera panelista, la doctora Natalia Mejía, quien nos contextualizará sobre la necesidad de actualizar los resultados de aprendizaje esperado, los pilares metodológicos clave y los objetivos del documento. Doctora Natalia, nuevamente bienvenida Muchas y gracias, Luis adelante. Carlos. Bueno, muchas gracias y bienvenidos a todos y todas, sobre todo por darnos este espacio alejados de sus familias para hablar de educación y pues la importancia de contarles qué se ha hecho es porque esto es un trabajo que pues hoy estamos poniendo la cara nosotras tres, pero realmente es un trabajo que lleva muchísimos años y que fue precedido por 2 decanos antes de que yo liderara la sala y que me sucedieran, Andrea, el doctor Botelo, que fue el predecesor.
Y finalmente, pues está este documento que ya fue aprobado, como lo dijo Luis Carlos, por el CEGEM. Pero ¿qué importancia tiene esto? Uno cree que las cosas que se hacen en el país son em, mínimas o que tal vez no estamos como tan comprometidos o como muy tercermundistas y resulta que eso no es así. Cuando uno compara las facultades de medicina, las organizaciones de facultades de medicina con Latinoamérica, cosa que tuve muchísima oportunidad durante mis años de decanatura, para mí fue evidente que nosotros estamos muy bien organizados, de todas maneras. Y lo segundo es que yo pertenezco al comité académico de la Sociedad Internacional de Nefrología Pediátrica, que es mi rama, y, y el comité académico de la internacional está tratando de homogenizar, o sea, de hacer ese trabajo que nosotros vamos a presentar hoy para, eh, para poder de alguna manera garantizar que al menos los resultados de aprendizaje esperados de los nefrólogos pediatras del mundo tengan una homogeneidad de la que uno pueda hablar con calidad, pues de que está representando la calidad. Entonces, esto que puede sonar un poco ñoño, o que puede sonar un poco obvio, o que puede sonar un poco tal vez obsoleto, o que puede sonar un poco raro, en educación es fundamental y el hecho de que Ascofame lo haya liderado para nosotros realmente como decanos pues realmente es una herramienta y una digamos que un paso adelante que no todos los países tienen. No en vano, la educación de pregrado de Colombia está muy bien rankeada dentro de los países latinoamericanos. Pues esto hay que dejarlo por escrito, o como decía yo cuando era decana, no solamente hay que poner el huevo, sino cacarearlo, porque realmente el trabajo de todos nosotros está por detrás tratando de impulsar la educación médica con la calidad que nos ha caracterizado en nuestro país. Entonces, el documento, que es un documento que de todas maneras, como siempre lo hemos llamado, es un documento vivo que se va a seguir transformando en la medida en que la sala de pregrado siga funcionando. Se llama Resultados Esperados de Aprendizaje. Suena muy fácil decir resultados esperados de aprendizaje, pero para poder llegar a esas tres palabras fueron más o menos 15 reuniones para poder transmitir y que todos estuviéramos de acuerdo qué es lo que se espera de un médico colombiano formado en una universidad de nuestro país, que uno pueda decir, mire, este que está de la universidad tal en tal parte del país, sabe y tiene exactamente y se espera que tenga los mismos conocimientos y las mismas competencias que tiene un médico de otro lado y procedimientos del internado. Todo esto llevó una cantidad de trabajo, que ustedes lo saben, de 2 y 3 horas por cada sesión, de tratando de ponernos de acuerdo las 8 o 9 personas que conformábamos el comité de pregrado en su momento y desde antes, tratando de homogenizar qué tiene que saber un médico hoy en día. Quiero contarles siguiente, porfa, ¿quién me la está? Eso, gracias. Quiero contarles también que durante este proceso fui invitada a la Academia Nacional de Medicina a contarles esto, cómo habíamos decidido desde Ascofamil y algunas facultades que los médicos colombianos tenían que saber esto y siempre hay una sensación que creo que es muy humana y muy sociológica de que todo tiempo pasado fue mejor y en la academia siempre ha habido una crítica a que los médicos de hoy en día no hacen las mismas cosas que hacían los médicos de hace 50 años porque no hacen cesáreas, porque no operan apéndices, porque etcétera, etcétera. Y entendiendo por qué hemos llegado a un médico diferente, no necesariamente más bueno o menos bueno, no, que lo entendemos los que trabajamos y estamos activos en educación, pero no es fácil de explicárselo a alguien que se graduó en 1970, porque todo el mundo cree que fue criado de la mejor forma. Pero pues hoy existe una legislación y una pertinencia y una
situación de calidad del paciente que no permite que muchos de nuestros médicos actuales hagan las cosas que aprendimos a hacer muchos de nosotros y que aprendieron a hacer gente mucho más mayor que nosotros. Y eso simplemente no es mejor ni peor. Y en la selección de los 13 procedimientos que tuvieron, que tienen que saber hacer los internos, fue difícil llegar a un acuerdo y seguramente si cogemos a las 94 personas que están conectadas ahora y las ponemos a rellenar un cuestionario de qué cree usted que tiene que saber hacer un interno, muchos estaremos de acuerdo que tienen que saber pasar una sonda nasogástrica, pero muy pocos estaremos de acuerdo en si tiene que saber hacer un legrado o no. Entonces, eso ha cambiado vertiginosamente en los últimos 40 años y está muy, muy determinado por la legislación y por la imperiosidad de la calidad de la atención, y no necesariamente porque estemos criando peor a nuestros médicos. Al contrario, creo que son médicos diferentes, pero los veo igual o más capacitados que los de hace 50 años o como salí yo hace 30. Entonces, les quería contar eso porque fue difícil defenderse en la academia, fue difícil mostrarles las únicas 13 cosas que tiene que saber hacer un interno, em, cuando uno lo compara con lo que hacía un médico graduado en los 60, como fue mi padre o el padre de muchos de ustedes. Pero pues así es. Entonces, nuestro recorrido de hoy va, yo solo voy a hacer esta introducción y dos o tres cositas más, que es la introducción al documento, resultados de aprendizaje genéricos y ya a partir de ahí me reemplaza la doctora Paula, que ya la presentaron como decana y ex colega en decanatura, y finalizamos con las lecciones y las proyecciones de mano de Marcela. Entonces, siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, el propósito del documento fue actualizar precisamente esos resultados de aprendizaje de pregrado. Los que estamos en la academia y los que somos médicos desde el siglo XX, pues precisamente nos hemos notado que las cosas que se espera que sepa un médico de hoy, como se los dije antes, son muy diferentes a las que se esperaban de nosotros mismos. Yo tenía que saber hacer una cesárea, sí o sí, ¿sí? Y no necesariamente lo que se espera de un médico hoy en el que se gradúa en el 2025-2026. Y lo importante de este documento es la alineación en nuestra formación médica, porque lo que sí no puede pasar es que teniendo una asociación tan fuerte como es ASCOFAME y una comunicación tan positiva, tan propositiva y tan fácil entre los decanos y y una alineación en la visión y en las perspectivas que tenemos como educadores, pues no estemos de acuerdo en lo que tiene que salir sabiendo un niño del CES o un niño de la Universidad de los Andes. Entonces, en eso tenemos nos pusimos de acuerdo y tal vez lo más bonito de este documento es que ponernos de acuerdo siempre ha sido muy difícil en cualquier tema y acá fue realmente fácil entender porque todos entendemos de alguna manera, para bien o para mal, aunque hayamos sido criados de diferente forma, que la educación médica ha tenido un viraje importantísimo en los últimos 20 años y que estos virajes y que estos cambios han correspondido y han tratado de responder a los desafíos contemporáneos y a los desafíos actuales del sistema de salud, que es muy diferente a cuando la ley 100 no existía. Siguiente. Em, bueno, todavía no me la pases, perfecto. Entonces, ahí teníamos el diseño curricular, hicimos un análisis de los diseños de los currículos de la mayoría de las facultades aliadas de ASCOFAME. Y muchas de ellas ya hemos virado, nosotros pues desde que salimos con competencias, pero la mayoría de las universidades, sobre todo las acreditadas, las facultades acreditadas ya han tenido un cambio de contenido hacia competencias y todo esto nos referenciamos también con estándares internacionales y con currículums diferentes a los colombianos para tratar pues de entender qué es lo que se está dictando en medicina, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Siguiente.
Todo esto muy fundamentado en en esta visión de mejoramiento continuo que tenemos las facultades buscando acreditaciones, buscando registros calificados y el proceso fue, pues como les dije, liderado desde la sala del pregrado del CEGEM. Em, Hemos rotado los decanos, pues como normalmente sucede, por cambios en las decanaturas, aunque las sillas casi siempre son las mismas, y tuvimos la participación de 20 facultades de medicina. Y esto, como les dije, las referencias que tuvimos de forma internacional fueron sobre todo las competencias del CANMEDS, que como ustedes saben agrupan Norteamérica en general y pues ellos tienen muy definidas las competencias de sus médicos, el perfil del médico colombiano y aparte de eso pues lo que espera el Ministerio de Salud del médico colombiano y lo que debe saber un médico general. Entonces, este fue un proceso muy riguroso, como les conté al principio, que tratara de representar realmente lo que queremos de nuestros médicos en cualquiera de los ámbitos nacionales, en los ámbitos de salud comunitaria, en los ámbitos de salud hospitalaria, en los ámbitos desde atención individual de paciente a atención poblacional. Siguiente. Entonces empezamos con esa revisión de literatura. A mí no me tocó ese proceso, estaba liderado por el decano anterior, por el doctor Botelo. Se empezaron a determinar la conceptualización de qué es una RAE, de qué es el resultado de aprendizaje. También, y empezamos a evaluar una matriz, era una matriz gigante, gigante, que en la que estaba participando en su momento Natalie Arenas, una matriz en Excel con la redacción de las RAEs que trajimos desde CanMeds y empezamos a tratar de ubicarlas en nuestro lenguaje, en nuestro contexto colombiano. Entonces cambiábamos desde sílabas hasta pronombres, hasta sustantivos, todo, 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 tratando de adaptarlas a nuestro contexto y que quedaran pues aplicables a cualquier contexto colombiano. Y aparte de eso, los procedimientos del internado que comenzamos, no tengo por qué contárselos, pero comenzamos con 48 procedimientos y quedamos con menos de la mitad y empezamos a tener estas discusiones de forma periódica hasta que pudimos establecer un consenso. Se hizo una revisión preliminar, se mandó a todos los decanos y a todos, sobre todo a los directores de programa, para que le hicieran una revisión si había algo que estuvieran en acuerdo o en desacuerdo o que quisieran alimentar el documento. Finalmente se revisó y se aprobó en el CEGEM y pues se preparó la publicación para publicación el documento final y pues finalmente este es un documento que queremos presentarlo a ustedes porque es un trabajo colectivo realmente, como les dije al principio, ejemplo en Latinoamérica de primero lo que es trabajar interdisciplinario, trabajar en equipo y sobre todo estar de acuerdo en algo tan fundamental, apelando a la calidad de nuestros médicos egresados como es nuestra propia educación. Siguiente. Está organizado como qué son las RAEs, cuáles son los resultados de esos aprendizajes en genérico y después se compenetra, el resumen de la tabla es a qué competencia equivale esa RAE. Entonces usted aprendió algo, eso qué competencias cubre, ¿sí? Si una sola competencia o si es una varias competencias y un ejemplo de aplicación de ese aprendizaje realizado y después se desdobla cada uno de ese aprendizaje esperado genérico en resultados específicos y volvemos otra vez sobre los resultados de aprendizaje específicos a mirar el código al que pertenece, el dominio de esa competencia y finalmente salen los procedimientos de internado, los procedimientos que son algunos invasivos, otros no tantos, pero son procedimientos clínicos y en qué momento deben aprenderlos, cuándo deben ya saberlos y que debe saber en la transición de pregrado a internado, qué tiene que saber y qué cosas se pueden aprender en el internado y no necesariamente tiene que traerlas desde los 10 semestres anteriores aprendidas.
Y esto finalmente pues es la guía práctica de aplicación curricular que estará disponible para todos ustedes, para sus directores de programa, y que ayuda muchísimo cuando estén haciendo revisiones curriculares, qué es lo que yo tengo que enseñar. Pues esto, qué mejor que un documento aprobado y consensuado por todos nosotros. Siguiente. Creo que ya. Entonces, como les dije, más que un documento, eso es una herramienta viva que está diseñada por médicos y para formar médicos éticos, competentes y socialmente comprometidos, que sean capaces, que cualquier médico que sea fiel o que haya sido educado de forma fiel a esta guía pueda ser ubicado en cualquier sitio y en cualquier contexto de nuestro país y logre desempeñarse de la mejor forma. Y en esto es lo que estamos comprometidos, y creo que es el bebé recién nacido más hermoso que ha sacado Ascofame en muchísimos años. Entonces los dejo con la doctora Paula, que les va a contar ya la parte de las RAEs genéricas y específicas. Muchas gracias. Perdón Gracias, por la doctora emoción, pero Natalia. es que emociona, emociona. Vale, vale. Se nota la emoción y la pasión. Gracias, doctora Natalia, por su intervención. Y bueno, ahora le damos la palabra a la doctora Paula Vázquez, quien nos hablará sobre los resultados de aprendizaje genéricos que están incluidos en este documento y la forma como están estructurados. Nuevamente, buenas tardes, doctora Paula, y bienvenida. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, Luis Carlos, y para todos los que están presentes. Ya tenemos 108 personas, 109, y sé que este webinar se va a ver de manera amplia. Yo recibo esta póster, recibo esta bandera de la doctora Natalia, no solamente en la presentación, sino en el liderazgo de la sala de pregrado. Yo creo que ella lo dice con toda la emoción y es absolutamente válida, doctora Natalia. Yo creo que este trabajo del Consejo General de Educación Médica, del CEGEM, liderado por Ascofame, es muy, muy, muy valioso. Y esta sala de pregrado lo que busca es armonizar la manera como vemos la formación de los médicos, respetando, por supuesto, los modelos pedagógicos diferenciales de cada institución, respetando, por supuesto, las lógicas de cada institución y la autonomía universitaria, pero sí necesitamos una herramienta de armonización como Colombia y con el mundo entero y con las tendencias de educación médica, y ese es el propósito de este documento. Siguiente. Vamos a hablar entonces, ya la doctora Natalia más o menos les decía, y ahorita la doctora Marcela les va a terminar de aclarar, y es que este documento va a ser una herramienta supremamente valiosa para guiar tanto las reformas curriculares, esa armonización de los diferentes currículos, pero es una herramienta de consulta permanente para los diseñadores y los gestores curriculares, para los jefes de programas, para los decanos, para los comités de currículo, pero incluso para los docentes, para poderlos apropiar y podernos hablar de manera armonizada y podernos medir también como médicos colombianos y poder lograr mantener esa alta calidad de la formación en educación médica, que estoy completamente de acuerdo con la doctora Natalia. Yo creo que Colombia tiene mucho que contar a nivel Latinoamérica y cada vez más presencia a nivel América, y yo sé que esto lo vamos a poder hacer mucho mejor cuando tengamos también toda esa lenguaje común, ese idioma común, esos puntos de partida comunes, y que esto va a lograr mejorar muchísimo más la calidad del médico general colombiano. Entonces, como les dijo la doctora Natalia, este documento tiene estas, digamos que tres partes. Vamos a hablar de los resultados de aprendizaje genéricos, luego vamos a presentar los resultados específicos y los procedimientos del internado. ¿Qué son resultados de aprendizaje genéricos? Digamos que son la columna vertebral, la base frente a la cual se centra toda la formación de los médicos generales y digamos que de todas las disciplinas, porque vamos a hablar ahorita de estos asuntos que nos competen enormemente. Cuando uno lee la literatura, incluso yo me atrevería a decir, cuando uno le pregunta a cualquier persona, yo creo que la gente confía un montón en la formación científica del médico, en la formación técnica, en los conocimientos, digamos que en las habilidades propias de la profesión, pero hay un asunto común que nos demanda la sociedad, y es tener unos médicos que tengan esas llamadas, yo digo mal llamadas, competencias blandas. Hace poco en un evento muy valioso que hicimos liderado por la Universidad de los Andes, en la Universidad CES, hablábamos de cómo son habilidades no técnicas en salud. Entonces, digamos que estas competencias genéricas deben ser transversales y deben ser comunes para todos los médicos.
Cuando hablamos de la lógica del enfoque de formación por competencias, hablamos de cómo una competencia, digamos que es ese dominio, conocimiento, habilidad, actitud, implícita en un perfil de egreso, ya en el egresado de una profesión. Pero los resultados de aprendizaje esperados son asuntos que deben ser observables, medibles y evaluables en el momento en que el estudiante finaliza un curso, una asignatura, como un segmento más corto. Entonces estamos hablando como de una parte, como de una subcompetencia que ya es medible y evaluable en un momento más puntual. Siguiente. Vamos a ver un poco entonces de esos aprendizajes, de esos resultados de aprendizaje genéricos. Les recuerdo lo que ya dijo la doctora Natalia, y que ya ella mencionó también, vuelvo y digo, hay muchas personas que hemos participado en esto. Este trabajo no puede parar, este trabajo representa todo el esfuerzo del Consejo General de Educación Médica, del CEGEM, de ASCOFAME, de los decanos, pero de muchas personas que han participado, y es el producto de unas reflexiones muy profundas. Entonces, estos resultados de aprendizaje genérico, toda la lógica del enfoque curricular por competencias busca la armonización, más allá de cómo, de qué camino se utilice dentro del currículo, que es válido y hace parte de la autonomía de los programas. El camino que cada uno utilice puede ser diverso, pero digamos que todos tenemos una meta común, un resultado de aprendizaje esperado, es decir, es una planeación basada en resultados de aprendizaje y ya no de objetivos que miran como el inicio de un camino y ven a ver a dónde los va a llegar, ¿no? Aquí tenemos todos una meta común y todos podemos utilizar un diferente camino para poder llegar. Nos hemos basado de manera muy importante en el modelo CANMETS. El modelo CANMETS, como decía la doctora Natalia, que es del Royal College of Physicians and Surgeons de Canadá, digamos que es el modelo de competencias en educación médica más ampliamente difundido en toda América. Cuando uno a un programa le habla acerca de mi programa utiliza los resultados de aprendizaje de las competencias del modelo CANMETS, ya hay un idioma común construido y es un marco de referencia que ha sido ya validado y construido de manera muy importante desde hace muchísimos años, y que por eso Colombia eligió, ASCOFAME y el CEGEM eligió este modelo para ser seguido. Además de eso, por supuesto, tener en cuenta todo el trabajo previo que ha hecho el Ministerio de Salud y tener en cuenta ese modelo de las competencias del médico general colombiano. Y también, vuelvo y digo, todas las reflexiones que bien nos está diciendo la doctora Natalia, la participación y la escucha a todas esas personas expertos, y que todos buscan finalmente tener la mejor calidad del médico general colombiano. Entonces, estas competencias genéricas son unos aspectos que son transversales y pudiéramos decir que están aplicadas más allá de diferentes especialidades. En fin, son asuntos transversales a toda la formación del médico general y que están agrupadas en unos dominios, siguiendo muy el modelo CANMETS, unos dominios de competencia que pueden tener entre 2 y 5 resultados de aprendizaje esperados agrupados en esos dominios. Esos dominios de competencias buscan tener esa mirada general del perfil de egresado, pero los resultados de aprendizaje, como les dije ahorita, lo que buscan es que sean, vuelvo y digo, claros, observables y medibles en un periodo puntual de formación de los médicos. Esta figura que vemos aquí abajo con los colorcitos representa esos 8 dominios de competencia. Siguiente, que ya les voy a contar de qué se tratan esos dominios, que están, bueno, son 8 dominios, no tenemos diapositiva con todos los dominios, sino el anterior, ¿cierto? Entonces, devuelves al anterior, por favor, pero mis ojos no me dan, entonces lo voy a leer acá. Esos dominios, que son 8, son experticia, muchas gracias, experticia, comunicación, profesionalismo, colaboración y trabajo en equipo, gestión, el dominio académico, de abogacía en salud, de humanismo, valores y ética. Y alrededor de esos 8 dominios, digamos que están agrupados estos resultados de aprendizaje esperados, que son como escaleritas a través de los cuales el estudiante va logrando llegar a esa competencia y a convertirse en ese médico general que todos esperamos. Esos entonces son los dominios de esas competencias genéricas que expresan esos resultados de aprendizaje esperados para los médicos generales colombianos. Siguiente. Vamos a ver entonces algunos ejemplos para que entendamos cómo están escritos. Acuérdense que la lógica de las competencias pues nos presenta unos asuntos que deben cumplir cada una de esos resultados de aprendizaje en la estructura, y que bien decía la doctora Natalia, ha sido toda una apropiación de ese modelo internacional que, como digo, está ampliamente difundido en toda América, y también
tomar todo ese modelo del médico general colombiano que estaba descrito por el Ministerio de Salud. Entonces, estos dominios, como les decía, son 8 dominios. En términos de experticia, por ejemplo, está basada en la integración de el conocimiento médico, pero las habilidades clínicas no son solamente habilidades instrumentales en el hacer, sino también un interrogatorio, el elaborar adecuadamente una historia clínica, qué sé yo, poder tener esas habilidades incluso de razonamiento clínico para la toma de decisiones, además de, por supuesto, algunas habilidades instrumentales y procedimentales, como lo veremos ahorita en los procedimientos del internado. Pero además del conocimiento, recuerden que una competencia siempre tiene 3 cosas fundamentales: el conocimiento, las actitudes o los valores, o digamos la formación en el ser, y por supuesto las habilidades en un contexto determinado y con una condición de calidad definida. Entonces, la experticia nos habla de integrar el conocimiento médico, las habilidades clínicas, pero también los valores profesionales, que son las necesarias para dar una atención al paciente que tiene una condición de calidad. No cualquier atención, sino una atención segura y centrada en el paciente, que eso es lo que buscamos del médico general colombiano. Cuando la doctora Natalia ahorita nos decía, y ahorita Marcela también les va a contar un poco, que tiene esos códigos para poder fácilmente tener esa taxonomía de lo que se convierte en un catálogo de competencias que fácilmente nosotros podamos tener en nuestro currículo, y luego en nuestro currículo poder trazar esas trayectorias de aprendizaje del estudiante y ver cómo va logrando cumplir cada uno de esos RAE debidamente evaluados, donde el estudiante evidencia que va cumpliendo esos pasos y puede avanzar en ese currículo, y nosotros finalmente podemos promulgarlo en una ceremonia de grados y darle un diploma donde certificamos que ese estudiante o ese egresado cumplió a cabalidad de manera y dio cuenta de, o sea, se le fue evaluado ese cumplimiento de esos resultados de aprendizaje, que juntos van formando esos dominios de competencias, esos 8 dominios de competencias que demuestran cómo la formación integral de nuestros médicos se va dando en cada uno de los programas. ¿Dónde se puede implementar, aplicar, por ejemplo, ese dominio de competencia en experticia? El análisis de los determinantes sociales de la salud para proponer intervenciones comunitarias. Cuando hablamos de competencias, no esperamos que, sino que decimos qué hace efectivamente y cómo se demuestra eso en los contextos en los que nuestros médicos generales van a ejercer su profesión. En términos del dominio de la competencia comunicativa, por ejemplo, lo que busca es que ese médico pueda establecer unas relaciones terapéuticas, no cualquier tipo de relación, que sean efectivas. Vuelvo y digo, la condición de calidad del contexto es fundamental al determinar cualquier competencia, y que puedan trabajar con familias, con equipos de trabajo también, es decir, la comunicación con el paciente, pero también la comunicación con los demás colegas y con todos los otros profesionales de la salud y de otras áreas, donde cada vez el equipo de salud es más amplio, mediante un enfoque de escucha activa y de respeto cultural. Miren todo lo que dice y la profundidad del concepto que está en lo que hablamos de ese dominio de competencias comunicativas. Y están los códigos, y también entonces está, por ejemplo, vamos a leer este ejemplo de esta competencia. Ese médico general adapta estrategias comunicativas, pero que tienen en cuenta o que consideran los valores, las creencias, las características socioculturales de los interlocutores, cualquiera que ellos sean, como dije ahorita, para buscando cuál es el objetivo de eso, para facilitar la comprensión y la toma de decisiones compartidas. Esto tiene que verse expresado en el currículo y tiene que verse expresado en la evaluación programática que lleve a cabo un programa de formación, todos esos momentos de evaluación que se hará con diferentes instrumentos evaluativos para dar cuenta que el estudiante tiene esa competencia. Y esto cómo se va a ver expresado cuando un interno, cuando un médico general está haciendo su práctica comunitaria y tiene que tomar herramientas comunicativas para entender los contextos del paciente, para respetar también su acervo cultural y proponer soluciones, entonces, por ejemplo, de salud comunitaria, hacer promoción en los equipos de salud, en fin, todos esos retos que nos presenta el contexto para estos médicos generales. Otro de los dominios de
las competencias, que recuerden que son 8, el siguiente dominio es el profesionalismo. En cada foro, en cada reflexión, yo creo que no hay un solo día que en las Confame no se considere en las facultades de medicina la importancia del profesionalismo para los médicos, por supuesto también para los especialistas, pero hoy acá estamos hablando de los médicos generales, y es de verdad que ese profesionalismo haga que cosas tan importantes como que ese médico general sea capaz de implementar estrategias de autocuidado tan importantes y tan relevantes en este momento, físico, emocional y mental, que hagan que favorezcan el bienestar del profesional de la salud, pero que también contribuyan a un ejercicio ético, sostenible y seguro. Esas son las condiciones de calidad de ese resultado de aprendizaje esperado, que busca entonces que ese médico pueda tener, por ejemplo, el desarrollo de una política de autocuidado laboral en los ambientes educativos, tan relevante en este momento. Siguiente. Así es como cada uno de los resultados de aprendizaje esperados en esos dominios se va a ver en este documento. ¿Qué nos permite esto? Que podamos tener, o por supuesto no es solamente expresarlo en nuestros currículos de manera crítica, por supuesto vuelvo y digo, esto obedece a las decisiones curriculares, pero es muy fácilmente adaptable y que se puede ir desarrollando. Cuando la lógica de competencias es maravillosa porque busca armonizar y poder apropiarnos de este tipo de herramientas, que es el paso siguiente que tenemos como facultades de medicina, apropiarnos de estos resultados de aprendizaje esperados, y que todos, yo lo que espero y de verdad sueño, que todos cuando seamos pares académicos, pues vamos a buscar en los currículos la implementación de los RAE, de la sala de pregrado del Consejo General de Educación Médica, y todos los decanos, los jefes de programa de pregrados, los docentes, los comités de currículos. Esto es simplemente tan sencillo como copiar y pegar, es la única vez en que eso es lícito, porque quiere decir, por supuesto, lo vamos a apropiar a nuestras realidades en mayor o menor medida, pero esto fue hecho de manera tan participativa que fácilmente lo podemos apropiar en nuestros currículos. Entonces, acá siguen estos otros dominios: la colaboración, el trabajo en equipo, para lograr, por ejemplo, la coordinación de un taller de salud pública con actores comunitarios y sanitarios, que es una competencia esperada para cualquiera de nuestros médicos generales. El dominio de competencias de gestión. ¿Qué busca eso? Administrar los recursos de manera eficiente. Esto, un médico general, así no esté en una posición gerencial, porque para eso probablemente haga después un programa de formación, pero desde cada momento del consultorio, del servicio de urgencias, ese médico general tiene que poder saber administrar los recursos de manera eficiente y liderar procesos y garantizar la sostenibilidad de los servicios de salud. Por eso, esto debe estar implementado en nuestros currículos de manera que se evalúe a través de los ECOE, a través de los mini CIEX, a través de los exámenes, pero que de verdad el estudiante encuentre unos ejercicios reales con un contexto definido en los primeros, segundos niveles, donde va a estar ese médico general y pueda hacer un uso ético, sostenible y racional de los recursos en salud. El dominio académico es muy interesante. Ese dominio de competencias genéricas o de resultados de aprendizaje genéricos académico implica que ese médico general va a estar siempre enfocado en la capacidad de aprender continuamente y generar conocimiento. Esto, el aprendizaje continuo, y por eso para nosotros ese desarrollo profesional permanente, que está expresado en otra de las salas del CEGEM, pero que es tan importante, ese aprender a aprender, que es una de las bases fundamentales de la educación médica. Busca que ese estudiante finalmente se convierta en un médico general que aplica la mejor evidencia científica disponible, junto, por supuesto, con su experiencia profesional, y tiene en cuenta el contexto sociocultural del paciente para sustentar unas decisiones que sean, no cualquier decisión, sino unas decisiones reflexivas y centradas en las personas. Este es el valor de los resultados de aprendizaje, que en su misma estructura define el alcance, la condición de calidad, el contexto, pero también el verbo que ejecuta ese sujeto, y también ese para qué lo hace de manera muy clara, y están muy bien construidos estos resultados de aprendizaje. Siguiente. Ya estos son los dos últimos dominios, que son la abogacía en salud. A todos los médicos nos corresponde contribuir al fortalecimiento de los sistemas de salud mediante la vigilancia crítica de procesos y la aplicación de intervenciones orientadas a mejorar la calidad, la equidad y la eficiencia en la atención. Nosotros somos esos abogados para nuestros pacientes, en términos de poderlos acompañar a recorrer el sistema, recorrer todas las posibilidades que tienen
de acceder a sus derechos como pacientes, pero también de sus deberes como pacientes, y somos nosotros como médicos los que tenemos que garantizar que ese paciente pueda tener esa manera de acceso a la salud de manera adecuada. Y el humanismo, valores y ética, fundamental. Vuelvo y digo, tampoco hay una sola discusión de educación médica en la que no se tenga en cuenta el humanismo, la ética, son pilares fundamentales frente a los cuales están formados nuestros médicos generales colombianos. ¿Cómo podemos lograr? Y por eso este webinar se llama Transformando la Educación Médica. Es que claramente estos resultados de aprendizaje esperados lo que buscan es que no se quede la formación en un asunto meramente teórico, transmisionista, repetitivo, memorista, que por supuesto la memoria sigue siendo importante, por supuesto, hay asuntos, pero tenemos que llegar mucho más allá y poder garantizar que esos egresados no solamente saben muy bien los postulados de la ética que los tienen que dominar a la perfección, pero además de eso van más allá que solamente saber, sino que, por ejemplo, aquí tenemos implementa estrategias para garantizar la confidencialidad de la información en salud con base en principios científicos, éticos y normativos a fin de fortalecer la confianza, el respeto y la protección de los derechos en la atención profesional. Esto es mucho más allá que conoce o comprende las bases de un consentimiento informado. Esto quiere decir que da cuenta, vuelvo y digo, los resultados de aprendizaje esperados deben ser medibles, observables en un periodo de tiempo definido, y esto tiene que estar implementado en nuestros procesos evaluativos. Siguiente. Entonces recuerden, son 8 dominios de competencia genéricos que incluyen unos resultados de aprendizaje esperados de entre 2 y 5 por cada uno de esos dominios y que constituyen esta columna vertebral de lo que queremos que sean todos nuestros médicos generales, que no solamente sepa hacer o tenga conocimiento, sino que mucho más sepa ser y convivir en un entorno de salud que es complejo, que es cambiante y que es humano, con todo lo que eso significa. Entonces, esta es la primera parte del documento, los resultados de aprendizaje genéricos, columna vertebral y compatibles y que son transversales, digamos que para todas las multidisciplinas en las que se debe formar un médico general. Y de verdad espero, y dejo la cuña, que todos nos apropiemos de este documento de resultados de aprendizaje esperados para el médico general colombiano y que empecemos a implementarlos en nuestros currículos. Muchas gracias. Bueno, doctora Gracias, Paula, doctora qué pena, Paula. Luis Carlos, sigue, por No, favor. no, tranquila, Marcela. Y gracias entonces a la doctora Paula por su intervención, su explicación sobre los resultados genéricos y la estructura del documento. Finalmente, entonces, la doctora Marcela Rincón cierra esta primera parte del webinar y abordará los resultados de aprendizaje específicos y procedimientos y cómo estas dos partes del documento se integran en la propuesta. Doctora Marcela, mil gracias nuevamente y tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Gracias, doctora Paula y doctora Natalia, por toda esta primera intervención. Realmente me siento supremamente feliz de poder compartir el espacio con ustedes, dos mujeres supremamente admirables, líderes en el campo de la educación médica de nuestro país. También me siento muy feliz de ver tantas personas conectadas hoy miércoles 6:40 de la tarde, después de algo que me estaban contando de la Champions. O sea, esto realmente es maravilloso ver tanto interés en el campo de la educación médica y que realmente todos estemos trabajando para transformar y fortalecer los procesos de educación médica de pregrado en nuestro país, que realmente va a tener un impacto directo en los procesos de atención de nuestra población. Entonces yo les voy a contar un poco, siguiente por favor, Wilmar, sobre los componentes fundamentales de los resultados de aprendizaje específicos, y esto lo vamos a articular con los procedimientos del internado. Ambos complementarios, ya la doctora Natalia nos contó pues el rigor con lo que se llegó a esto, y realmente son complementarios y nos van a garantizar una formación clínica competente y pertinente en nuestros estudiantes de medicina, contextualizado pues desde luego con las necesidades del entorno. Siguiente, por favor.
Recordemos que los resultados de aprendizaje específicos, como ya había mencionado la doctora Paula, un resultado de aprendizaje específico hace referencia a esa declaración clara y medible de lo que se espera que un estudiante sea capaz de hacer, comprender, demostrar al finalizar un momento de formación específico. Pero al ser unos RAEs específicos, hace referencia a que esto es aplicable a entornos propios del campo de, en nuestro caso, la medicina, del saber médico. Estos van a estar clasificados en estos 9 dominios de competencias. ¿De dónde se tomó esta clasificación? Si bien vimos que utilizamos referentes internacionales ampliamente conocidos, principalmente CANMEDS, para hacer esta clasificación se tomó también como referente un documento muy bonito, un documento del 2014 llamado Perfil y competencias profesionales del médico colombiano, en donde trabajaron múltiples actores, incluyendo ASCOFAME, Academia Nacional de Medicina, y por qué también se tomó como referente este documento para finalmente llegar a esta construcción, porque realmente es un documento que tiene una clasificación funcional y totalmente pertinente y desde luego alineado con estándares internacionales. Entonces, cada uno de estos dominios de competencias atrae o agrupa esos resultados previstos de aprendizaje específicos que necesitamos que nuestros estudiantes y finalmente médicos generales alcancen al finalizar su proceso de información. Acá los vemos: docencia, investigación, administración, tratamiento médico, diagnóstico clínico, promoción y prevención, gestión en salud, rehabilitación y cuidados paliativos. Siguiente, por favor. Entonces los vamos a ver en detalle para entender muy bien esto, cómo se va a abordar desde nuestro documento y pues cuál va a ser el proceso de comprensión. Entonces, estos dominios clínicos básicamente están agrupados de esta manera. Docencia. Hace un rato vimos en dominios de competencias genéricos académico. Entonces, cuando vimos esta clasificación, usted de pronto se está preguntando, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un dominio genérico del tipo académico versus docencia? Realmente la docencia hace referencia a ese proceso de enseñanza específico realizado en los entornos clínicos o entornos del aula, versus el académico, que hace un rato no lo explicaba la doctora Paola, que está clasificado dentro de los genéricos, que hace referencia también a otros componentes como el autoaprendizaje o la autorregulación en el proceso de formación y durante el desarrollo profesional continuo. Entonces, la docencia hace referencia a contribuir a ese aprendizaje en los entornos académicos donde se desarrolla el médico. Y es que esto es fundamental. Nosotros ya estamos hablando en este punto de competencias y resultados de aprendizaje que se deben medir. Por ejemplo, el estudiante debe saber enseñar a pares, debe saber enseñar a otros estudiantes que estén en un menor grado de formación. Ya se está hablando en el extranjero del estudiante como docente, el interno como docente, y nosotros digamos que invitamos a internos a participar en nuestro taller que tenemos titulado El residente como docente. Entonces, esto se debe desarrollar, se debe incluir en el proceso de formación y se debe desde luego evaluar. Luego pasamos con ese dominio de competencia, investigación. La investigación es fundamental en los procesos de formación de nuestros estudiantes. Ellos deben aprender a generar conocimiento relevante a partir de estrategias de búsqueda, que esto está muy articulado también con dominio genérico, que es la parte académica, y deben conocer los métodos de generación de conocimiento con un rigor de la investigación. Por ejemplo, que ellos sepan participar en un estudio clínico, en un estudio en el entorno comunitario, en estudios que están involucrados en otros contextos ambulatorios y que sepan por lo menos los mínimos de un proceso investigativo para poder potenciar la generación de conocimiento en nuestro entorno y finalmente tener un impacto en el proceso de formación y en el proceso de atención de los estudiantes. Pasamos con el dominio de competencia de administración, que también se encuentra dentro de los RAEs específicos. Y también quiero hacer acá la aclaración que cómo se diferencia del de gestión, ¿sí? Que son preguntas que nos hemos hecho durante todo el proceso, digamos, de generación de esta documentación.
Cuando yo hablo de un RAE específico de administración, hago referencia a la gestión de los recursos específicos en el entorno de atención en salud. No aprender otro tipo de habilidades como la utilización de TICs, por ejemplo, que se incluye en el de gestión, que es un dominio genérico. Entonces, por ejemplo, ¿qué esperamos que el estudiante sepa? Cosas elementales como coordinar la programación de una agenda médica, que sepa programar los pacientes, que conozca la ruta de un proceso de atención y no que tal vez llegan a los centros ya donde van a realizar su rural y que tal vez desconozcan muchos aspectos fundamentales de estas rutas o de administración de sus recursos, cómo optimizo los recursos de mi propio centro de atención. Esto es fundamental y por eso se incluye dentro de los RAEs específicos. Siguiente, por favor. Siguiendo con los dominios de competencias específicos, vemos la parte de tratamiento y diagnóstico clínico. Y acá fue un reto la generación de este tipo de resultados previstos de aprendizaje, porque realmente tenemos unas particularidades en las asignaturas, en los programas, se ha hablado muchísimo de la autonomía institucional y que este documento no pretende ser algo de rigurosa aplicación, pero que sí se adopte y se adapte a las necesidades de cada uno de las facultades, siendo ese mapa de ruta que realmente me orienta hacia lo que debe por lo menos saber el médico. Entonces, con respecto a tratamiento, buscamos acá integrar todas esas actividades que se involucran en la planificación e implementación de intervenciones terapéuticas basadas en la evidencia. Esto es fundamental. Por ejemplo, que el médico sepa cómo dar una atención integral a una condición específica, sea de carácter farmacológico o no farmacológico, indicaciones mínimas. Esto se incluye. Diagnóstico clínico, desde luego realizar evaluaciones integrales para identificar condiciones de salud en cualquier entorno hospitalario, ambulatorio, de urgencias. Esto es fundamental que lo realicen nuestros estudiantes y que lo vayan adquiriendo durante su proceso de formación. Y acá me quiero detener un momento en un punto que la doctora Paula les había explicado hace un rato, y es que este documento, si bien sabemos que es extenso, viene acompañado de una guía de aplicación o pues de utilización para los procesos curriculares, y esto viene acompañado de unos códigos que son los que ustedes ven en pantalla. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de diagnóstico clínico, vemos que hay 11 resultados de aprendizaje esperados específicos para ese dominio de competencia, que va del B5.1 al B5.11. Y ustedes van a ver que acá se incluyen resultados de aprendizaje específicos para población adulta, para población pediátrica, para población gestante o bienes o salud de la mujer. Entonces, estos códigos les van a permitir moverse más fácilmente dentro de la aplicación de estos RAEs y adicionalmente articularlos con procesos de evaluación. En promoción y prevención decidimos integrarlos, hacen parte fundamental de los principios que tenemos y de las necesidades de formación del médico general, están descritos dentro de documentos previos que se han generado en la sala de pregrado desde Ascofame y desde luego es una necesidad mundial. Entonces, esto va orientado hacia el diseño de estas estrategias para que fomenten la salud y prevengan la enfermedad y que el estudiante se desenvuelva en distintos ámbitos en cuanto a promoción y prevención, entornos comunitarios, entornos también ambulatorios, hospitalarios. Es fundamental. Siguiente. Gestión en salud, entonces vemos acá participar activamente en la planificación y ejecución de la evaluación de los programas. Qué pena con ustedes, este me quedó ahí repetido. Seguimos con rehabilitación, entonces facilitar la recuperación funcional de los pacientes. Entonces, la rehabilitación y los cuidados paliativos son un componente fundamental de los procesos de cuidado de nuestra población y es una de las razones por las que tomamos estos lineamientos del 2014. Con respecto a la rehabilitación, es fundamental que el médico se empiece a sensibilizar desde su proceso de formación, que sepa cómo integrarse en un equipo
y en los contextos socioculturales relacionados con la rehabilitación. Para esto tenemos 9 resultados previstos de aprendizaje específicos. Ahí vemos un ejemplo: asesorar a cuidadores sobre el ejercicio domiciliario en paciente adulto mayor con secuelas post-COVID. Lo deben conocer, deben saber cómo hacer una planeación o por lo menos indicar la ruta de un plan de rehabilitación. Y cuidados paliativos hace referencia a proveer esa atención integral en pacientes con enfermedades avanzadas. Los cuidados paliativos, digamos que ha sido un reto su inclusión en los programas. Hemos tenido una inclusión que ha venido siendo progresiva, pero es una necesidad teniendo en cuenta las necesidades de nuestra población actual. Entonces, por ejemplo, que el estudiante sepa y se sensibilice con estos entornos. Atención domiciliaria es fundamental. ¿Cómo brindamos este tipo de cuidado en estos escenarios? Y entonces todo esto, ¿cómo se articula con los procedimientos? Siguiente, por favor. Los procedimientos son una necesidad para complementar esos RAEs específicos. Siguiente, ¿cómo se definió la clasificación de los procedimientos? Entonces, estos procedimientos realmente se clasificaron según el nivel de autonomía, la complejidad del procedimiento, el nivel de riesgo que implicaban y finalmente se clasificaron en estos 3 grupos. Procedimientos indispensables en el pregrado, es decir, que se aprenden en el pregrado, se evalúan en el pregrado, antes del internado. Procedimientos indispensables en el pregrado internado hace referencia a estos procedimientos que son desarrollados durante el proceso de formación previo al internado y son evaluados durante el internado. Y los procedimientos indispensables del internado hacen referencia a esos procedimientos que se desarrollan y se evalúan durante el internado. Un reto, pero recordemos que esto llevó una metodología muy rigurosa, en donde se revisaron referentes internacionales, donde se tuvo múltiples rondas de consulta y de discusión. Si bien no se implementó una metodología Delphi, sí se implementó un rigor muy similar, en donde a partir de discusiones fundamentadas con buenos argumentos, se tomó la decisión de qué tipo de procedimientos quedaban en cada una de estas clasificaciones. Acá nuevamente repito que esto busca que el estudiante vaya dominando de manera progresiva a lo largo del pregrado y hasta llegar al internado procedimientos clave para su ejercicio como médico general. Y acá nuevamente retomo lo que decía hace un rato la doctora Natalia, es que de pronto en algún otro momento el médico general debía realizar muchísimos procedimientos, tal vez intervenciones quirúrgicas menores o incluso mayores, dependiendo de donde hiciera su rural. Pero ahora con normativas, con conocimiento con respecto a la seguridad del paciente, con respecto al proceso de formación, el acompañamiento, esa delegación progresiva de actividades, pues finalmente se lleva a esta clasificación que garantiza no solo un proceso de formación amable con el estudiante, que se le vaya dando una delegación progresiva de lo que él puede y debe hacer en un momento específico, y se garantiza la seguridad del paciente. Entonces, así está clasificado. Veamos un ejemplo, por favor. Siguiente. Entonces, los procedimientos también tienen un código, están clasificados dentro del documento principal y también se explica cómo entender la tabla en el documento del facilitador. Vemos, por ejemplo, procedimientos indispensables del pregrado. Estos están clasificados, subclasificados a su vez, según asignaturas. Entonces, por ejemplo, en cirugía, realización de procedimientos de asepsia previos a un procedimiento quirúrgico. Acá se incluye lavado de manos, colocación de guantes estériles, vestimenta quirúrgica. Eso yo lo enseño cuando el estudiante está en su rotación de cirugía general y lo evalúo ahí también. Me aseguro que lo sepa hacer. Entonces, cuando llega al internado, ya lo debe saber hacer. Procedimientos indispensables del pregrado internado. Entonces, yo los enseño durante el pregrado y los evalúo en el semestre donde está, pero también en el internado, los verifico. Administración de enemas rectales, por ejemplo, cierre de heridas superficiales mediante sutura. ¿Por qué? Porque seguramente veré unos fundamentos durante mi formación de pregrado, pero requeriré
un acompañamiento y una verificación o un reforzamiento durante el momento del internado. Y procedimientos indispensables del internado. Estos procedimientos se debe garantizar su enseñanza durante el internado, se debe garantizar su evaluación durante el internado y no necesariamente tal vez sensibilizar o mostrar, pero no se pretende que el estudiante lo domine antes del internado. Por ejemplo, la ejecución de un FAST, ¿sí? Es una necesidad, sabemos que el interno lo debe saber hacer, pero lo incluimos dentro del internado. También, por ejemplo, liderar o formar parte de un equipo de atención de un paciente con agitación psicomotora. Entonces, ustedes van a ver las clasificaciones, están por código de letras y números y realmente es muy fácil de entender el manejo de este documento. Siguiente, por favor. Entonces, sé que es bastante información, pero ¿qué queremos que se lleven de este segmento? Estos resultados de aprendizaje específicos y los procedimientos clínicos del internado son esa brújula, ese mapa que va a guiar la formación integral y el desarrollo de las competencias específicas en nuestros estudiantes. ¿Para qué? Para que ellos en el momento de graduarse sean unos médicos competentes, seguros, que hayan tenido un proceso de formación riguroso, apropiación consciente del conocimiento y de las habilidades que desarrollen. Entonces, esperamos que este documento sea ese mapa, esa ruta que los ayude a fortalecer los procesos de formación de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Mil gracias, doctora Marcela. Mil gracias a nuestras tres panelistas por estas intervenciones. Un breve e ilustrativo recorrido por la metodología, la estructura y el contenido del documento de redes de pregrado y procedimientos del internado. Sin duda que esta es una propuesta que tendrá un gran impacto en la educación médica colombiana, facilitará y orientará los esfuerzos transformadores de los decanos, de los líderes, directores y coordinadores de los programas de medicina, de los coordinadores de internado, y todo esto en beneficio de la salud de la población atendida por los médicos que se están formando en nuestras facultades. Bueno, es hora entonces de abrir el espacio de diálogo e interacción de los panelistas con nuestra audiencia. Son reflexiones conjuntas que sin duda también van a enriquecer el trabajo que se viene realizando desde el Consejo General de Educación Médica y ASCOFAME. Entonces, los invito a que planteen sus preguntas a través del chat y entiendo que también lo pudieran hacer a través de los micrófonos de este webinar. Sí, señor, levantando la mano les podemos asignar permisos de hablar. Perfecto, entonces quienes levanten la mano van a poder acceder a los micrófonos para plantear sus preguntas. Bien, tenemos entonces primero al doctor Gabriel Carrasquilla, presidente de la Academia Nacional de Medicina. ¿Ya tiene micrófono él? Sí, gracias, Luis Carlos, y buenas noches para todos, Adelante. y en particular para las tres decanas que han presentado este documento maravilloso. Yo solo quiero hacer referencia muy corta a lo que se refirió la doctora Natalia en cuanto a la Academia Nacional de Medicina. Como Luis Carlos dijo, yo soy el presidente de la Academia Nacional de Medicina y no sé cuándo estuvieron ustedes en discusión de este documento maravilloso, excelente, que me ha encantado sobre los RAE. Pero sí creo que tengo que hacer algunas aclaraciones con respecto a eso. En primer lugar, que nosotros en la Academia de Medicina tenemos muy claro que la formación médica no puede ser igual a los últimos 100 años, obviamente, y que las reformas a la educación médica en Colombia que se hicieron en los años 50 no pueden ser los mismos que vamos a educar médicos en el año 2025. Eso no creo que se haya dicho en la Academia de Medicina. Ahora que hemos estado nosotros discutiendo mucho sobre la reforma al sector salud de Colombia, una posición muy firme de la Academia Nacional de Medicina es que no podemos hacer
una reforma al sector salud sin pensar en una reforma a la educación médica y a la educación del talento humano. Tienen que ser simultáneas, tienen que coordinarse, porque los médicos que van a encontrar un sistema de salud diferente tienen que formarlo las universidades en una forma diferente, de acuerdo con las necesidades, de acuerdo con la regulación, de acuerdo con la patología, con las patologías, obviamente, de manera que sí, la Academia de Medicina cree que, y estamos convencidos que la educación médica tiene que haber cambiado y tiene que haber cambiado en los que nos formamos en el siglo pasado, como la doctora Natalia hace 30 años o yo hace 50 años, pero tiene que evolucionar la educación médica y nosotros lo compartimos. Nosotros hace 2 años realizamos un foro sobre las competencias del médico general, con las mismas preocupaciones que participó la doctora Natalia Mejía y muchos decanos y muchos otros actores del sistema, precisamente pensando en esto que ustedes han planteado hoy, cuáles deben ser las competencias ante nuevos modelos de salud y ante nuevas realidades epidemiológicas, demográficas, etcétera. Y una de las cosas que más discutimos y que lo plantearon ustedes, la doctora Paula y la doctora Marcela, es cuál debe ser la capacidad resolutiva del médico general y cuál debe ser la capacidad resolutiva hoy en día, que es diferente. Los que tuvimos que dar cesárea en rural es diferente a los que salen hoy a rural. Son realidades diferentes y el sistema de salud es completamente diferente. De manera que yo sí quisiera invitarlas a las 3 y Luis Carlos me puede hacer el favor de coordinarnos eso para que volvamos a mirar ese documento en la Academia de Medicina y con seguridad van a encontrar más admiración y apoyo que reclamos de que por qué no están formando médicos como se formaron algunos de los académicos hace 60 o 70 años. De manera que están muy, muy invitadas a la academia, coordinémoslo, Luis Carlos, para que de verdad podamos volverlo a mirar y respaldar esta propuesta que están haciendo. Hoy tenemos nosotros 5 o 6 académicos actuales que son decanos y sin contar el innumerable número de académicos que han sido decanos en los últimos años y décadas, de manera que siempre estaremos muy receptivos. Quería hacer esa reflexión a todos, aprovechando esta invitación que me hizo el doctor Ortiz y que atendí desde el principio con mucho entusiasmo y con mucho gusto, porque a la academia le interesa mucho y además por ley es asesor del gobierno nacional en educación médica. Muchas gracias a todos y especialmente a las 3 decanas que nos hicieron la presentación. Gracias, doctor Carrasquilla. Y efectivamente coincidimos en el buen momento que que están pasando las relaciones de la Academia de Medicina con Ascofame, como tiene que ser, y con gusto estaremos coordinando esa reunión. Tenemos acá, en segundo lugar, la participación del doctor Edgar Parra de la Universidad del Cauca. No, perdón, del doctor Jairo Hernán Ortega de la UDCA. Doctor Ortega, adelante. Perdón un segundo. Yo no sé si la doctora Natalia tiene alguna... No, a decirle que no fue, esto no lo hemos presentado en la academia, fue efectivamente en esa reunión que él menciona y no fue la academia la que fue durante la reunión, durante las preguntas en donde obviamente uno le dan duro porque está presentando un modelo nuevo, pero no fue ninguno de la junta directiva, claro que no. Yo Perfecto, ¿no, conozco. doctora Natalia? Ya estaremos No, entonces, porque Allá sí creo que... estaremos así es, y atendiendo yo de le ahí. quiero agradecer Ujú. al doctor Carrasquilla y por supuesto que allá estaremos porque yo creo que precisamente lo que hemos hecho y lo que hizo la doctora Natalia y todos los que me han precedido es tener esa conversación amplia y yo sé que todos buscamos ese objetivo común en formar la mejor calidad de los médicos generales y el papel de la academia ha sido fundamental en esto. Y por supuesto agradecemos esa invitación y allá estaremos. Mil gracias. Ahora sí, doctor Ortega, adelante con su intervención. Buenas noches, ¿se está escuchando?
Perfectamente. Bueno, gracias. Quiero en especial agradecer a nuestras tres expositoras, quienes nos han explicado claramente el documento que ustedes previamente nos han enviado, que además es un documento robusto. Como decano de la UTCA, agradecerles porque yo lo veo como una herramienta muy, muy útil para nuestras revisiones curriculares, nuestras renovaciones curriculares. Entonces, creo que va a ser una guía, un norte, como lo decían. Dos cosas, agregando lo que dice el doctor Carrasquilla. Ya una vez hagan sus reuniones previas, invitaría yo comedidamente al doctor Carrasquilla a que en las sesiones de la academia se invite a que se muestre este documento de resultados de aprendizaje tanto para pregrado y procedimientos en internado, y en una de esas sesiones se muestre, porque la Academia Nacional de Medicina es caja de resonancia para todos los entes médicos, entonces va a ser también muy importante ese espacio para difundir, para socializar este documento tan importante y que ha sido, se ve que es de un estudio y un trabajo muy juicioso, lo cual vuelvo a agradecer a usted y a Scofame. Quería comentar algo que realmente es más como de forma que de fondo, aunque sí tiene de fondo. Cuando la doctora Marcela está hablando de los resultados de aprendizaje específicos, hay un cuadro donde se muestra en primer lugar el tratamiento médico y después el diagnóstico clínico. Yo creo que eso debe ir al contrario. Diagnóstico clínico y se sigue al tratamiento médico. Yo creo, pues, me parece como un poco más coherente, y es simplemente invertir la posición. Claro que si ustedes están de acuerdo, porque ustedes fueron las que trabajaron esto, pero para dar el mensaje y la información, yo creo que sí sería en orden lo que es diagnóstico clínico y después viene la parte de tratamiento médico. Y a la doctora Paula Catalina, a la doctora Natalia y la doctora Marcela, muchas gracias. Mil gracias, doctor Ortega. No sé si hay alguna reacción a la propuesta del doctor Ortega. Adelante, doctora Marcela. Muchísimas gracias, doctor Ortega. Qué bueno saludarlo y me alegra mucho que nos esté acompañando en este espacio. Doctor, mire que es muy buena observación. Realmente tanto los RAEs específicos como los genéricos no fueron organizados, digamos, en el orden que se presentan como tal. No se dio una prioridad a uno o a otro, sino que fueron realmente organizados de manera aleatoria. Creería yo que en la manera en que se fueron discutiendo para su inclusión en el documento. Pero es muy buena observación, doctor. Mire que no lo habíamos visto de esa manera en que usted lo revisa, pero acá sería el reto. Entonces, por ejemplo, cuando pongo docencia, ¿esa en dónde la ubicaría con respecto a investigación? Entonces, creo que por eso se dejaron de manera aleatoria y no se dejó en orden específico. Pero muchas gracias por el comentario, doctor. Gracias. Gracias a Tenemos usted. entonces al doctor Edgar Parra, exdecano de Medicina de la Universidad del Cauca. Doctor Parra, qué bueno tenerlo aquí. Adelante. Doctor Parra, no le escuchamos. Por favor, revise si su micrófono está abierto. Bien, mientras de pronto se solucionan las dificultades con el doctor Parra, tenemos al director de medicina de la CUC. No tengo acá el nombre, pero entonces, bueno, adelante, por favor. Por favor, recordar activar el micrófono para que puedan interactuar sin ningún inconveniente. Ya tienen los permisos para activarlo. No escuchamos por ahora, entonces démosle cabida a una de las preguntas que se están planteando a través del chat. Dice, ¿de qué manera se incorporaron las competencias relacionadas con el uso crítico, ético y clínicamente pertinente de tecnologías emergentes,
como la inteligencia artificial en la formación del futuro profesional de la salud. ¿Cuál de nuestras tres panelistas interviene? Doctora Marcela, adelante. Doctor, muchísimas gracias por esa pregunta porque fue algo que reflexionamos con la revisión del documento. Entonces, realmente digamos, esas competencias que a las que hace referencia están consideradas dentro de las competencias transversales o genéricas. Entonces, si ve, tenemos un dominio de competencia específico que es un humanismo, valores y ética, y esto se aplica absolutamente a todos los aspectos de ejercicio de la persona o incluso a otros aspectos que no implican el ejercicio profesional como tal. Y la inclusión y utilización de nuevas tecnologías está incluido específicamente dentro del ámbito. Nosotros acá dudamos mucho si en ponerlo en gestión o en la parte de, bueno, no recuerdo en este momento en donde tuvimos el debate, pero finalmente lo incluimos en la parte de gestión. Entonces, realmente eso hace parte de competencias genéricas en el proceso de formación. El manejo de nuevas tecnologías, digamos, usted pone acá específicamente inteligencia artificial, pero nosotros lo consideramos de manera global porque pueden surgir muchas nuevas tecnologías que impliquen que el médico aprenda a utilizarlas e incluirlas en su proceso, no solamente de ejercicio, sino en otros aspectos de su vida. Mil gracias por la respuesta, Marcela. Aquí en el chat también, Wilmar, nuestro ingeniero de soporte, revisar si hay las autorizaciones para el uso de los micrófonos. Sí, señor, en este momento hay dos personas que tienen, que es el doctor Edgar Parra y el director de medicina Cook. Son los dos que en este momento tienen habilitados los Perfecto. micrófonos. Intentémoslo nuevamente, doctor Parra. O director de medicina del Cook. Algo está pasando. Intentemos por el interno resolver ese tema técnico. El doctor Llanes, adelante, por favor. Espero que sí tenga la facilidad de realizar su intervención. Adelante. El que sigue es el doctor José Joaquín Caicedo, Luis Carlos. Ah, qué bueno. Doctor Caicedo. Gracias, muy buenas noches. Felicitaciones, doctor Ortiz, por esta iniciativa y a las tres decanas. Cuando vi esta posibilidad de escuchar este maravilloso documento que creo que ha sido muy trabajado y seguramente se seguirá trabajando, claramente se ve la cantidad de horas dedicadas y con seguridad va a ser muy bien acogido. Yo simplemente quería, obviamente, contarles que yo soy José Joaquín Caicedo, un cirujano mastólogo, oncólogo. Trabajé muchos años en el Instituto de Cancerología y fui jefe de educación médica en el instituto al final de la década de los 90 y principio de los 2000. Y establecimos de pronto la necesidad de establecer una cátedra de oncología en pregrado de medicina, porque veíamos que buena parte del problema de la oncología probablemente era el diagnóstico temprano y claramente puede estar en manos de los médicos generales. Acabamos de terminar un curso de oncología diseñado para médicos generales específicamente desde la ACHO, la Asociación Colombiana de Hemato-Oncología, con el aval de la Academia Nacional de Medicina. Yo soy académico correspondiente, pertenezco a la Comisión de Educación y ahí gestamos este curso que fue muy interesante, para ver, experimento a ver cómo lo tomaban los médicos generales. Para sorpresa nuestras, 3.700 inscritos, inclusive como 500 de afuera, gran interés en el curso, muy interesante, costó mucho hacerlo y diseñarlo casi 2 años grabando unas conferencias, son gratuitas y funcionó muy bien y se acaba de terminar y estamos evaluando. Pero no podía dejar de mencionar esto porque el sueño mío desde hace 20 y pico de años ha sido lograr establecer esa cátedra de oncología integrada en los currículum de medicina.
Lo presentamos con el doctor Carlos Castro desde el instituto en el año 2000 ante 25 decanos de medicina y fue muy bien aplaudido en su momento, 25 decanos que pertenecían a Scofami. Desafortunadamente, 4 no más de esas 25 facultades lo acogieron. Y todavía, hoy en día, no tengo el número exacto, pero puede haber unas 16, tal vez, facultades de medicina que tengan una cátedra de oncología como tal. Pero una oportunidad lindísima de esto que he venido trabajando como un sueño. Estoy seguro que no estamos hablando de temas específicos, pero no podía perder esa oportunidad de ver esto que, como les digo, con este curso que acabamos de lanzar y que seguramente se seguirá uno nuevo en el próximo semestre, simplemente aporta un granito de arena a los que ya salieron, pero realmente el cáncer es la segunda causa de mortalidad después de las enfermedades cardiovasculares en Colombia y se concentra, digamos, en esta atención primaria que un médico general podría diagnosticar temprano y seguir una ruta para una atención oportuna, mejorando no solo la sobrevida de pacientes, sino los costos del sistema. Muchas gracias y quería comentar esto porque realmente me cae como anillo al dedo y estoy seguro que podremos más adelante específicamente conversar al respecto. Felicitaciones y mil gracias. Gracias, doctor Vivas, por sus comentarios. Si estás de acuerdo, doctora Marcela, damos la palabra al doctor Llanes y enseguida reaccionamos a la intervención. Doctor Llanes, adelante. Listo, ahora sí. Bien, buenas noches. Pues ante todo, felicitar al equipo de trabajo de la sala de pregrado del CGN Scofam. Creo que hoy nos han presentado al país una importante guía para la implementación de muchas apuestas que se traían ya, como bien ustedes han señalado, de el trabajo que se realizó en el año 2014 para el perfil general del médico en Colombia, lo declarado en el consenso de Montería, los primeros documentos de las 3 salas para precisamente pues, aportar a la transformación de la educación médica, pero nos faltaba esto, nos faltaba una guía que aterrizara verdaderamente esto y que nos ayudara a todas las escuelas de medicina pues, a esta implementación. Así que creo que es muy loable este esfuerzo y este resultado que hoy nos presenta. Quiero solamente sugerir que en los resultados y en los dominios de competencia dirigidos al trabajo en equipo, que tengamos sintonía con digamos, la estrategia fundamental que hoy día prima para poder hablar de trabajo en equipo y colaborativo, que es precisamente la educación interprofesional y el trabajo colaborativo en salud. Entonces ahí nos quedamos nada más con la escucha activa y el trabajo intercultural que va más dirigido al componente de comunicación con las comunidades. Sin embargo, creo que es muy importante que también allí, de alguna manera, quede presente la necesidad de implementar en nuestro programa estrategias curriculares para aportar desde pregrado a la educación interprofesional y la práctica colaborativa en salud. Muchas gracias. Gracias, doctor Llanes. Ahora sí, reacciones de parte de nuestras panelistas. Doctora Paula. Ay, perdón, yo hablando sola, perdón. No, darle las gracias al doctor y pues eso es precisamente así como lo introdujimos las 3. Ojalá que, y como lo dijo la doctora Paula, ojalá que no se imaginan el trabajo que les ahorramos a la gente que revisa currículos, porque es un corta-pega, o sea, realmente ya está tan depurado y tan analizado que lo pueden utilizar tal cual como se expone. Muchas gracias por el comentario del doctor. Perfecto. Ahora vamos con un par de preguntas que justamente el doctor Parra de Unicauca nos hace a través del chat, pero antes creo que había una intervención de parte de la doctora Marcela. Si puedo hablar, ya puede activar el micrófono, le agradecería. Gracias. Lo escuchamos perfectamente, entonces adelante y ya vamos con Marcela. Pues me disculpan, es que no podía activar el micrófono, pero ya lo pude realizar. Y sí, a través del chat había alcanzado a presentar como un resumen de las preguntas, pero quería como plantearlas en forma directa. Primero, pues lógicamente, gigantes felicitaciones
a Ascofame, al doctor Ortiz, a nuestras 3 expositoras decanas, por este fabuloso trabajo. Estaban hablando de fútbol, pues simplemente la sacaron del estadio, ¿sí? De manera que un aplauso cerrado a un documento que va a ser fundamental, por supuesto, para todos los programas académicos en el país. Yo planteo 2 preguntas y hago eco a lo que hemos conversado en el comité de programa de acá de la Universidad del Cauca. Y la primera pregunta es, los 8 dominios genéricos plantean 26 resultados de aprendizaje y los 9 dominios específicos plantean 84 resultados de aprendizaje. Eso nos da 110 resultados de aprendizaje, un número que asusta bastante, ¿cierto? Entonces, casi que la pregunta obligada siguiente es, bueno, son resultados que deben ser claros, observables, medibles, evaluables, verificables. Entonces, el siguiente paso hacia generar indicadores para eso, ¿cierto? Y supongo que ese va a ser como el siguiente gran desafío, ¿sí? Pero ahí viene porque esa es una pregunta del millón que todos nos hacemos. Y entonces decimos, entre más resultados de aprendizaje establezcamos, pues eso va a generar una dinámica de indicadores bastante complicada. Entonces, yo supongo que esa pregunta ustedes se la han estado haciendo durante todo este tiempo y la inquietud pues va por ahí. ¿Cómo seguir entonces con este proceso de indicadores? Y la segunda pregunta, pues veíamos que acaba el CESU de sacar ese acuerdo 01 en el cual acuerdo pues que según entendemos va para la firma del ministro y en la cual se plantea que aparentemente los resultados de aprendizaje esperados desaparecen. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo así? ¿Y esto cómo queda? ¿Cierto? Aunque presentimos que eso que en el CESU llaman resultados académicos previstos, pues como que va a ir de la mano con estos resultados de aprendizaje esperados, pero no sabemos a ciencia cierta si eso va a ser así. Entonces la inquietud es si ustedes de pronto han conversado sobre eso, ahora que salió ese CESU 001. Entonces, resumiendo, primera pregunta, indicadores, y segundo, confrontación de este excelente documento, pues con eso que está planteando el 01 del CESU. Muchas gracias. Gracias, doctor Parra. Si quieren, arrancamos con la doctora Marcela y después con las 2 panelistas para dar respuesta a las inquietudes planteadas. Luis Carlos, pero yo creo que la doctora Paula tiene la respuesta a lo que acaban de hacer. O quiere que cuentes, que no sé si vamos el avance de la sala, y porque mi intervención realmente va más relacionada con la parte de oncología. Perfecto, sí, por favor, Luis Carlos, yo quiero responder, me encanta. Adelante. Ya las había leído en el chat. La había perdido acá en la, aquí estoy. En la pantalla. Pero... en las 100 personas que tenemos conectadas en el webinar. No, de verdad que, pero pues claro que cuando recibimos ese documento del CESU para hacer referencia primero a eso, pues que nos quitemos porque creo que todos dijimos, ay Dios mío bendito, ¿cómo así que nosotros lanzando los resultados de aprendizaje esperados del médico general colombiano y nos salen que ya no hay resultados de aprendizaje? Pero claramente cuando uno lee muy bien este acuerdo, yo pienso que era una aclaración, yo no sé si era necesario o no, yo creo, y lo hemos hablado aquí, yo creo que en los consejos académicos hemos tenido diferentes espacios de analizar este acuerdo. Yo creo que lo que es simplemente un recorderis del respeto por la autonomía universitaria y el respeto por los diferentes modelos pedagógicos que puedan tener los diferentes programas. Yo creo que hay una claridad en términos de educación médica a nivel internacional, y es que la planeación basada en competencias, el enfoque curricular basado en resultados de aprendizaje esperados, pues definitivamente es un consenso de la World Federation for Medical Education, de la AMI, de todas las instancias, y hay un acuerdo finalmente de que
este es el enfoque curricular más adecuado y yo creo que va a seguir siendo prevalente durante un tiempo más para los modelos de educación médica. Entonces yo creo que interpreto que este acuerdo del CESU lo único que dice es desaparecen las referencias frente a resultados de aprendizaje esperados, con una suerte de permitirle a las instituciones tener esa autonomía en sus modelos educativos. Entonces, los resultados de aprendizaje esperados claramente no desaparecen. La planeación todavía puede seguir haciéndose por objetivos, algunos por contenidos. Creo que ya eso no opera en unos modelos pedagógicos activos, en unos modelos pedagógicos más constructivistas, incluso más de pedagogías activas, de los modelos críticos, sociocríticos, hacia donde van migrando la gran mayoría de instituciones universitarias, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Pero digamos que yo creo que debemos mantener la calma y todos nos hemos estado adaptando a las normas de acreditación de los últimos años, y yo creo que no desaparecen los RAE, simplemente se permite esa libertad a las instituciones, pero nosotros estamos convencidos que en la educación médica los resultados de aprendizaje llegaron para quedarse muchos años. Eso es la respuesta a la primera pregunta, y enseguida la doctora Marcela también. Yo creo que la otra pregunta que me encantó fue precisamente los indicadores. Yo creo que ya la doctora Marcela también me complementará, pero cuando uno lo vive en el ejercicio de planeación curricular en cualquier programa de medicina, precisamente el llamado es, bueno, ¿y esto cómo se operativiza y finalmente cómo se evalúa? Porque vuelvo y digo, lo más importante de los RAE es que sean medibles, evaluables, lo mismo que las competencias. Esto no se puede quedar así como en el espacio, ¿cierto? Que era ese modelo transmisionista, vuelvo y digo, estos modelos pedagógicos tradicional o conductista, que se quedaban muy en el conocimiento, en lo mejor de los casos en las habilidades, pero llegan, por supuesto, cada uno de estos tendrá que verse expresado en unos indicadores, y por supuesto estos indicadores ser evaluados a través de esa cantidad de batería de instrumentos evaluativos como los OSCE, como los mini-CIEX, pero por supuesto todavía los exámenes de escogencia múltiple o de respuestas cortas, las rúbricas de evaluación, de la observación directa de la práctica profesional en las instancias, todos estos métodos combinados con unos indicadores claros que por supuesto es como el paso a seguir, pero también el llamado a que sí son muchos RAE, pero también es importante saber que fue lo más condensado posible, porque en esto también yo sé que fue un esfuerzo muy grande, y la doctora Natalia me decía, sí, yo sé que esto fue así, y que lo importante es que tampoco en los currículos nos pongamos a multiplicar esto, porque esa cantidad de RAE en un catálogo hace más difícil la evaluación. Y finalmente uno llega a unos indicadores que se van a ver articulados en estos instrumentos evaluativos conjuntos, en que el estudiante a través de los sistemas de evaluación de los diferentes programas tiene que ir dando cuenta de. Yo también hago aquí un énfasis en que, vuelvo y digo, cada uno desde nuestra autonomía y desde la claridad y la diferencia que tiene cada uno de los programas, pero también llegar aquí, acabo de leer un comentario en el chat que me gustó mucho, y felicito a la doctora, se me olvidó el nombre de la doctora y se me perdió ya aquí, una médica general, la doctora Lina Hernández, que nos dice que ella como médica general que está en un campo de rotación, necesita tener mucha más información, y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo porque nuestros estudiantes y nuestros internos sobre todo comparten esos campos de rotación, y los campos de rotación son fundamentales para la formación de nuestros médicos generales. Mientras mayor claridad tengamos en los indicadores de evaluación, y por supuesto cada universidad tendrá momentos distintos, pero volver a armonizarnos para que esos docentes que están en los campos de rotación puedan hacer una mejor evaluación de todos nuestros internos, de todas las universidades, porque finalmente todos tenemos ese reto en común. Entonces, esas son como mis apreciaciones, y la doctora Marcela nos hablará, porque vuelvo y digo, yo recibo la posta, recibo las banderas de la doctora Natalia, y tengo este reto de la implementación y por supuesto precisamente de la evaluación de estos resultados de aprendizaje esperados. Adelante, Marcela. Doctora Paula, con respecto a esta pregunta, creo que es supremamente completa su respuesta. O sea, cuando construimos el documento, desde luego pensamos cuál iba a ser el siguiente paso y nos proyectamos con respecto a procesos de evaluación. De aquí en adelante se viene la evaluación
de esto, ¿no? Porque finalmente sentimos que también es como nuestra responsabilidad hacerlo. Entonces no tengo nada que complementar con respecto a esa pregunta. No sé, Luis Carlos, si podemos ir con los otros comentarios o... Sí, por favor, adelante. ¿Tienes Bueno, algo pendiente de comentar? Ok. sí, con respecto a la parte oncológica que mencionaban hace un rato, la cátedra de oncología, nosotros conocemos la realidad de nuestro país, el incremento en las condiciones oncológicas y por eso lo tuvimos en consideración en diferentes dominios específicos, donde están agrupados los RAS específicos. Entonces, esto se ve muy bien plasmado en el dominio de promoción y prevención, en el de abordaje clínico y particularmente en ese cuidado paliativo, que para nosotros fue fundamental discutirlo, fue un proceso muy enriquecedor, proyectarnos hacia dónde también va ese proceso de atención integral de algunas condiciones, incluyendo las oncológicas. Quería comentar este punto en particular al doctor que nos habló hace un rato sobre su cátedra de oncología. Perfecto, mil gracias. Hay más comentarios sobre este tema de la evaluación en el chat que los vamos a recoger y como dijimos al comienzo, la idea es que esta participación enriquezca el trabajo que se viene haciendo desde el CEGEM, desde Ascofame, que es un trabajo que continúa, un diálogo que continúa y que, por supuesto, va a ir recogiendo las nuevas realidades que se van presentando. Bien, ¿hay espacio para más preguntas? Diego Veo manos Alejandro. levantadas. Diego Alejandro, adelante, por favor. Con esta cerramos. Creo que ya estamos volados de tiempo. Pero bueno, está interesante la charla. Adelante, Diego Alejandro. Buenas noches, Diego Vivas, yo soy el director del programa de medicina de la Universidad de los Andes. Eh, yo tengo varios comentarios. El primero es una alegría inmensa porque este producto es algo que estábamos pidiendo los formadores de futuros médicos a gritos hace muchísimo tiempo. Creo que eh, instaura un camino muy grande para que las facultades, porque creo que la tarea ahora ya no es tanto Ascofame, es de las facultades. Estoy de acuerdo con la doctora Paula, los resultados de aprendizaje van a durar muchísimo tiempo en vigencia. Y son muchos, estoy de acuerdo, pero la tarea de las facultades es cómo agrupa los resultados de aprendizaje en 20 o 25 competencias y cómo vuelve esas 25 competencias 10 actividades profesionales esenciales. Y el reto ahora nuestro es, teniendo esta ruta tan interesante, cómo formamos un equipo de evaluación en cada una de nuestras facultades que pueda delegar progresivamente cada una de las competencias con estos dominios de estos resultados de aprendizaje para usted poderle decir a un estudiante en séptimo, usted ya está listo para entrar a un consultorio e interrogar a un paciente, o usted todavía no está listo y las razones son estas y estas dentro de un sistema de evaluación programática que es lo que idealmente deberíamos tener nosotros. Entonces creo que la tarea nos queda a nosotros con la vara altísima. Realmente los felicito, es un trabajo impresionante. Creo que nos da un insumo muy grande para las reflexiones curriculares en nuestras facultades y de verdad pues creo que se recibe con muchísima felicidad, por lo menos para nosotros es un aporte gigantesco en nuestra facultad y en nuestra reflexión curricular. Gracias, doctor Diego Alejandro. Sus comentarios de verdad nos llenan de alegría, de optimismo y por supuesto que los recogemos y los transmitimos a muchas personas que intervinieron en los últimos años en la construcción de este documento. El reconocimiento se hace en el documento porque incluso, como ya lo habló acá la doctora Marcela, se recogen iniciativas por allá que vienen desde el año 2015, 2016 y que efectivamente sirven de base para la construcción de lo que hoy se está presentando. Y creo, decanas, que podemos también en un momento dado contribuir, por ejemplo, para servir como de caja de resonancia o más de caja de medio de multiplicar y de comunicar esas propuestas y esas iniciativas exitosas que tienen las facultades de medicina para implementar lo que se está planteando en el documento. Creo que es algo donde Ascofame puede tener un papel importante.
Doctoras, ¿alguna reacción ya para cerrar este conversatorio? Les pido de pronto que hagan ya como sus reflexiones finales para llevar a casa, como dicen, para llevar a conversar con la almohada. Doctora Paula. Sí, yo vuelvo y los invito y les agradezco, pues estoy muy contenta, como dice Natalia, esto es de verdad que es un bebé muy hermoso y yo creo que es responsabilidad de todos irlo acompañando ahí creciendo, que todos conozcan este documento, lo lleven a sus comités de currículo, de verdad lo apropien de manera entusiasta porque, vuelvo y digo, si es mucho el trabajo que nos ahorran, yo pues les confieso que en mi programa de medicina que hizo una reforma curricular en 2015, ya en este momento estamos planteando cómo vamos a renovar nuestro registro calificado a la luz de estos resultados de aprendizaje esperados. Entonces, de verdad que ese es como el llamado. Es un documento de verdad que no es complejo, pueden parecer muchos, pero lo decía muy bien Diego y tiene toda la razón. Esto hay que simplemente digo yo, es todo un trabajo volverlos a agrupar, pero tampoco es un trabajo imposible. Yo creo que esto es un muy buen punto de partida y la invitación. Yo digo otra cosa, Luis Carlos, de verdad que como sala, como presidente de la sala, yo creo que fue esta convocatoria de la asistencia a este webinar nos da como la pauta de la necesidad de estos espacios con mayor amplitud. Yo creo que esto es lo que vamos a lograr, no solamente los decanos, sino también los jefes de programa, los docentes, los líderes curriculares, porque esto es un tema bien, yo creo que recibo esa propuesta de Luis Carlos, no solamente de ver las implementaciones curriculares, sino también varios temas que nos puedan servir para que podamos seguir haciendo este tipo de actividades. Muchas gracias de verdad a todos y a todo el trabajo que han hecho todas las personas que han logrado pues este que es un hito en la educación médica colombiana. Totalmente de acuerdo, doctora Natalia. No, lo mismo, también pues agradecerle a toda la convocatoria que tuvimos, lo que quiere decir que hay más gente interesada en la educación médica de lo que uno siempre piensa cuando está sentado acá. Y dicen, nada, esos somos 14 gatos poniendo la atención a esto y no, entonces le agradezco mucho a la gente que ha tenido la gentileza de escucharnos. Gracias. Y gracias a nuestra querida ahora directora de Educación e Investigación, Marcela. Adelante. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Muchísimas gracias, doctora Paula y Natalia, por esas reflexiones. Yo creo que, bueno, y también les agradezco a todos los asistentes a este espacio, siendo pues casi las 8 de la noche. Realmente este documento no es la visión de unas pocas personas, como lo hemos reiterado durante todo este webinar, representa la voz colectiva de la Academia Médica Colombiana. Si ustedes se fijan en las primeras páginas, participaron múltiples actores en diferentes fases del proceso y buscamos que este documento realmente fuera construido con rigor, diálogo, compromiso por la excelencia de todas las personas que participaron. Ahora la tarea, les hemos pasado la batuta, queda en sus manos. Llevarlo a sus facultades, socializarlo con los equipos y empezar a articular. Esto realmente no se pretende que sea un documento de obligatoria pues utilización al interior de las facultades, ni más faltaba, pero sí creemos que puede ser ese instrumento que facilite y mejore pues todo el proceso de formación médica de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Mil gracias a nuestras panelistas. De verdad que fue un espacio enriquecedor y esperamos la participación de todos nuestros asistentes de hoy en las próximas ediciones de este webinar Hablemos sobre Educación Médica. Un abrazo para todos y desde Ascofame de verdad agradecemos y valoramos mucho la participación en este espacio. Una feliz noche.